Jesús dijo así: cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Señor Jesús, tú le dijiste a tus apóstoles, a los miembros de tu iglesia, que cuando nos reuniéramos a orar, a ponernos de acuerdo, tú te harías presente en medio de nosotros. Es una promesa que tú dejaste, y nos agarramos de esa promesa en este momento, Señor Jesús, y te decimos así: bienvenido, Jesús, en este momento aquí con nosotros, en este momento especial que queremos escuchar tu palabra y queremos instruirnos. Háblanos, Señor, háblanos, danos espíritu de sabiduría, danos inteligencia, revélanos tu palabra, danos el don de entender lo que tú dijiste. Te damos gracias por este momento que nos concede estar aquí reunidos. Tú nos has llamado y aquí estamos. Te damos gracias por la salud que nos da. Por eso estamos aquí. Gracias. Te pido por todos los jóvenes del mundo que les concedes la dicha de conocerte. Te pido por los que habitamos en la Santa Iglesia Católica, que seamos luz del mundo entero. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. También recordamos, Señor Jesús, que tú dijiste que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En este momento también pedimos el poder del Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que retire de nosotros toda apatía, todo sueño, toda distracción. Prepara nuestro corazón, Espíritu Santo. De verdad queremos escuchar la palabra de Dios y entenderla a profundidad. Queremos comprometernos con Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. María, Madre nuestra, ruega por nosotros, intercede por nosotros. Queremos seguir a Jesús. Ayúdanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. El Señor nos acompaña. Vamos a ver entonces. Vamos a empezar a ver este tema del reino de Dios. ¿Qué era Mateo qué? Mateo 18:20, cuando dos o más se reúnen en mi nombre. Y Lucas 11:13, el otro. Y Efesios 1:17. Bueno, entonces, Efesios 1:17, sí. Primero, para poder entender esto hay que entender las palabras, ¿no? Para meternos a fondo, que es el reino de Dios. Entonces, para eso vamos a ver qué es un reino actualmente. ¿Qué entiendes tú por reino actualmente? No algo espiritual, o dilo espiritual y no espiritual. Y eso nos va a ayudar. Para ti, ¿qué es un reino? Es una
cierta superficie terrestre que adentro habitan una sociedad de seres humanos, que es gobernada por un hombre que que le llamamos rey, ¿verdad? Así es. Eso tiene parecido también a lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Porque también el reino de Dios es un gobierno en el cual Jesucristo es el rey y los seguidores son los súbditos que sigan al rey. Entonces es algo parecido, nada más que es diferente el reino de Dios a los reinos del mundo. Tiene sus parecidos, pero no es lo mismo. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Así es. Bien, hay dos reinos. Te voy a dejar esta hojita, que es la que trata el reino de Dios, ¿no? Por si quieres también, te lo voy a dejar también. Bueno, entonces hay dos reinos. El reino de Dios en la tierra y el reino de Dios en el cielo. Son dos reinos, uno en el cielo y otro en la tierra. En el Salmo 103, 19, 21 dice esto, aunque hay más citas bíblicas, pero vamos a ver nada más esta. Salmo 103, 19, 21. ¿No tienes tu Biblia ahí? Ahí dice: el Señor ha fijado su trono en los cielos, y su realeza todo lo domina. El Señor ha fijado su trono en los cielos, y su realeza todo lo domina. Entonces este es el reino de Dios que está en el cielo. El reino de Dios que está en el cielo. Allá se van todos aquellos que han seguido el camino de Jesús aquí en la tierra. Eso dice Mateo 16, 18, 19. Este tema está apropiado para que lo aprenda uno y lo comparta. Dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, el reino que está en el cielo, los cielos. Lo que te ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Está hablando entonces del reino de Dios que está en el cielo. También el apóstol Pedro dice que hay que portarse bien para irnos a ese lugar espiritual. Vamos a ver qué dice 2 Pedro 1, 10, 11. 2 Pedro. Es 2 Pedro. 2 Pedro 1, 10, 11. También te quiero decir algo, ¿no? Que cuando tú piensas una cosa, no le hacen el que me diga lo contrario, lo acepto, No, ábrete bien, ¿ok? Cuando dices eso, no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, dime, con confianza. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confiar en el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así es, hay que esforzarse entonces. No es cuestión de que es fácil, no, hay que esforzarse. Hay una doctrina, la doctrina protestante es muy fácil, La doctrina protestante te dice esto: solamente acepta al Señor en tu corazón y ya serás salvo. No es correcta la doctrina esa. Hay que esforzarse. No es cuestión de que es tan fácil, ¿no? No es fácil. Hay que esforzarse por entrar al reino de los cielos. Entonces, pues, con eso vemos. Luego también en Lucas 23, 43. Disculpe,
Entonces, los de la otra religión, ¿cómo digo? ¿Cristianos? Los que no son católicos. La mayoría de ellos dicen, únicamente confiesa con tus labios que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos y serás salvo. Así, ya, punto. ¿Y los contextos qué? Uno solo. ¿Cuáles? ¿Y los contextos? ¿Por qué se olvidan de los contextos de la Biblia? Nada más es eso, hay que ver los contextos. Para entender profundamente eso hay que ver los contextos. Porque, mira, son varias cosas para hacer una interpretación correcta. Es esto: ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Ver los contextos para ver qué, de qué se trata, significado de las palabras, para poder hacer una interpretación correcta, profunda. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Todo eso se junta y sale una interpretación bien certera. De lo contrario, vamos a pensar muchas cosas. Por ejemplo, estamos diciendo, ¿en qué tiempo se dijo eso? Ahí vamos a ver por qué razón dijo el apóstol San Pablo eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo dijo? Porque los judíos se negaban a creer en Jesús y se negaban que había resucitado. ¿Ok? ¿Y qué peligro había para aquella persona que sí creía en Jesús y que Dios lo había resucitado entre los muertos? ¿Qué peligro había? Que lo persiguieran y lo mataran. Entonces aquel que decía, confesaba con sus labios, principalmente los judíos. Ahora otra vez ya no. O sea, ¿regresarse un poquito? Vuelvo a repetir desde el principio. Para entender profundamente, para interpretar correctamente lo que dice la Biblia en ciertas partes, hay que ver muchas cosas. Tiempo en que se dijo. Son varias cosas. Tiempo en que se dijo. Significado de las palabras. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Y no sé si ya mencioné y ver los contextos. Lo que dice la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Todo se junta y sale una cosa bien bonita para entenderla profundamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver en qué tiempo se dijo. Se dijo ¿Quién lo dijo, no? También digo quién lo dijo, ¿no? ¿Quién lo dijo? Así es. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo lo dijo? Sí. ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Continuamos? Bueno, ok. Entonces, para interpretar un pasaje de la Biblia, necesita uno varias cosas que considerar. ¿Sí? Hay varias herramientas. Uno, ¿en qué momento se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? El significado de las palabras. Y ver contextos. Y luego ver lo que dice la Iglesia Católica en el Catecismo. Y si está más complicado, hay que ver los documentos de la Iglesia. Y entonces ahí sale una interpretación bien acertadita. Como el Evangelio de este domingo está difícil. Sí, hay veces que es difícil la interpretación, no es fácil. Entonces tiene que meterse a fondo para no tener dudas. Sino eso, esto es y esto es y ya. Y es que de ahí nos atacan mucho los hermanos separados, ¿no? Porque de ahí me acuerdo que dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre, ¿no? Ajá. Entonces ellos dicen, ya ven, no cuenta nada la mamá. María. Sí, porque no saben los contextos. Así es. Pero ya viendo los contextos vemos que quiénes son esos que mencionan como hermanos. Les encontramos su papá y su mamá y ya, se desbarata eso en la misma Biblia. Pero como es estar minuciosamente viendo cómo está eso en la Biblia, pues no es fácil. No está tan fácil eso, ¿verdad? Tiene que tener tiempo y poquito a poco ir discerniendo, porque es como un rompecabezas que hay que ir armando. Así, por ejemplo, ahorita estamos analizando esto. Estamos analizando así, que nos dice que para nosotros entrar al reino de los cielos hay que esforzarse. ¿Qué dicen los protestantes? Que no. Que dicen que confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Ajá. Y si crees que Dios lo resucitó entre los muertos, ya serás salvo. Punto. Sí. Ya. Suave, ¿no? Así es. Entonces,
eso para darle una interpretación correcta, no como la agarran ellos, hay que ver todo eso. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué tiempo se dijo? Porque ciertamente que el apóstol San Pablo eso dijo, pero vamos a ver por qué lo dijo y en qué momento. Bueno, lo dijo en el momento en que los judíos no aceptaban a Jesús y mucho menos que haber resucitado, los judíos. Otra cosa, aquella persona que aceptaba eso, de decir sí creo en Jesús, era sentenciado a muerte, porque lo andaban persiguiendo, en ese tiempo la persecución estaba dura. O sea, aquella persona que decía yo creo en Jesús, así le iba. No es como ahora, yo creo en Jesús y ¿qué te pasa? No te pasa nada. No, en ese tiempo aquel que decía yo creo en Jesús, ya muerte segura si es que lo cachan. Si no, pues no. Así es. Entonces eso es por eso dice el apóstol San Pablo, eso, porque aquel judío que decía yo sí creo en Jesús, bueno, es que es señal de que realmente creía en él. Y con todas sus consecuencias por creer en Jesús y todas las exigencias del evangelio. Bueno, es diferente. Entonces, si va uno viendo los contextos, es diferente. Estos no es fácil. Hermanos separados nomás juegan, ¿verdad? Con lo primero que entienden ahí. Es que exactamente, lo primero que ven ahí, eso es, y está fácil eso. Eso está fácil. Y lo malo está que a veces también dentro de la iglesia hay teólogos así. Eso es lo malo, ¿no? Que a veces hay teólogos también que dicen lo mismo, y algunos sacerdotes también. También algunos sacerdotes les alcanza a llegar eso. Entonces uno tiene que, como católico, debe estar bien informado a fondo para ver cómo está todo. Así es. ¿Y usted cree que Dios castiga o no castiga? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos que Dios corrige a sus hijos. Que viene siendo castigo también, pero es corrección de un papá a un hijo. Porque ahí mismo el apóstol San Pablo dice, no me acuerdo cuál es el que dijo eso, ¿no? Que el que no corrige a su hijo señala que no lo ama. Pues sí. Entonces Dios nos corrige a sus hijos. Y bendita sea la corrección de nuestro Padre de Dios. Así es. Sí, porque hay muchos sacerdotes que dicen, no, Dios es todo misericordioso, sí, por eso, todo amor, no castiga. Ajá, pero hay que manejarlo así, o sea, corrección. Es corrección. Sí, está mejor. Es corrección. También otra cosa. La otra cosa también es esta, ¿no? Hay veces que algunos sacerdotes dicen, no, es que tú te estás exigiendo a Dios, porque ya he escuchado eso yo. Uno no tiene por qué exigir a Dios, ¿sí? Porque a veces dicen, no, pues es que Jesucristo dice así, cuando oren, crean que ya recibieron lo que pidieron y se les va a conceder, dice Jesús eso, ¿no? Entonces yo ya oré, entonces Dios me va a hacer esto porque eso es la comunión, porque eso es lo que Él dijo. Entonces, Él dijo, si Él dijo eso, entonces eso se tiene que cumplir. Sí, pero ciertamente que así es, pero no el modo. El modo es es que un hijo le pide a su papá lo que necesita. Es diferente. Es un hijo que Dios ama mucho y que le pide a su papá que le dé lo que le hace falta. Y está bien, papá, tú dijiste que me ibas a dar esto, porque se cumpla en mí. Tú eres mi papá. O sea, no estamos mal. El modo de hacerlo es lo malo. ¿Sí? No considerar que es nuestro padre, sino simplemente así. Tú dijiste y ahora se tiene que hacer. Pues no es así. Bueno, estamos viendo lo que es el reino de Dios ahorita. Eso es lo que estamos viendo. Y llegamos al momento donde dice que hay que esforzarse por entrar al reino de Dios del cielo. Eso es lo que estamos viendo. Que no es fácil, entonces. Y estamos viendo que los protestantes, los que no son católicos, dicen eso. Por eso que es fácil allá. Porque nomás con una palabra, al decirlo, tú tienes algo. Así es. Porque así lo dice el apóstol San Pablo. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ya eres salvo, dice. Así es. Pero ellos lo toman de esa forma. ¿Y los contextos qué? ¿Dónde están los contextos?
A eso no, pues no es así. Entonces, ¿qué más profundizar lo que dijo San Pablo? ¿Qué más? ¿Por qué lo dijo entonces? Bueno, lo dijo. A ver, ¿cómo lo entendió usted? A ver si le captó. ¿Cómo lo captó usted? Lo que pasa es que en esos momentos estaban siendo perseguidos los judíos que creían en Jesús, ¿no? Y si decía un judío que él creía en Jesús, lo mataban. Así, o sea, no se atrevían a decir, y el que se atrevía a decir es porque realmente estaba comprometido con Jesús y con su doctrina y con sus enseñanzas. No nada más decir Jesús es mi Señor y ya, no, la consecuencia que le venía, ¿no? Y además aceptaban los reglamentos de Jesús y los reglamentos de la iglesia. No era nomás decir así, ya no. Eso me gustó hace poco también, que escuché que cómo es posible que, si en verdad que todo esto es falso, ¿cómo es posible que tú entregues la vida por algo que es falso? Pues al contrario, en ese tiempo, ¿cómo era posible que tú arriesgabas tu vida? Porque sí sucedió, pues. No, pues sí. Por lo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, hey, haz esa pregunta. Si fue falso, ok, pero ¿por qué ellos daban la vida? Por algo que ellos no vieron. Claro que ellos vieron y lo conocieron y bueno, San Pablo ya no, ¿verdad? No, pero lo que quiero decir es reforzar eso. ¿Cómo es posible de que tu fe, si tú estuviste en ese tiempo y lo viviste y lo conociste, cómo das la vida, pues? Pues sí, si fuera falso, pues no. Así es. Pues no es un motivo más para creer que sí, pues no. Sí, así es. Por ejemplo, muchos judíos ahorita en esos tiempos creen que el cuerpo de Jesús fue robado, ¿no? Bueno, eso se dijo desde el principio, ahí lo dice el Evangelio, que se robaron el cuerpo. Algo así está en la Biblia, ¿no? Algo así que dijeron los sacerdotes que fueron allá, no sé, vayan a vigilar el sepulcro, manda un guardia para que vaya a vigilar el sepulcro, para que no vengan los discípulos, se lleven el cuerpo y han dicho que resucitó. Cerró su cuerpo y después dicen que resucitó. Eso está escrito desde allá, desde ese tiempo, así creen ellos. Los judíos así creen desde ese tiempo. Pero recordemos que cuando vino Jesucristo, cuando resucitó Jesucristo, se dividió el judaísmo. Se dividió, o sea, muchos se fueron con Jesús y otros se quedaron con la religión antigua. Así es. Los apóstoles eran judíos. Así es. Entonces, y muchos eran judíos, o sea, que se convirtieron al cristianismo, a seguir a Jesús. Así. Pero había persecución. Desde que empezó la revolución hubo una persecución. Bueno, desde antes perseguían a Jesús. Pues hasta el año 300 y tanto se acabó con Constantino la persecución, que dijo no, que no hay que perseguirlos. Entonces usted, si sucede ahorita algo de que está prohibido evangelizar, ¿tendría usted, su fe ahorita está tan fuerte de decir, como en el tiempo de los cristianos? La pregunta esa no se puede responder porque no sabía uno el momento. Lo que tú no puedes decir es esto, Señor, que el día que me toque esto, sepa dar testimonio de ti. Porque ese es un don también. Y también el martirio es un don de Dios. ¿Es un don? Sí, así es. Por eso es que yo le dije a un sacerdote, una vez le dije, no, es que es un don. O dice, uno quiere ese don. Así es. Recuerde que es un regalo, ¿no? Cuando a uno nos toca sufrir. Sí, es una oportunidad. Es un don de Dios, eso, o sea, es un don del Espíritu, o sea, no es que sea así. También la otra vez me hacían una pregunta, ¿no? Que ya aclaramos eso, que cómo es esto de que los que siguen a Jesús les va a ir muy mal. O sea, ya aclaramos eso no se sabe. Sí. Lo que sí se sabe es que va a haber persecución, eso sí. No con pistola de nada, porque eso no hay, pero otro tipo de persecuciones. Así es. Así que no, de eso no, porque dice Jesús, bueno, cuando le preguntan los apóstoles, bueno, nosotros, ¿a qué le vamos tirando contigo? Y a Jesús le responde, no, pues ustedes van a recibir el 100 por uno aquí en la tierra, pero junto con persecuciones y después la vida eterna.
O sea, eso de junto con persecuciones, no hay que brincarlo. No, va a ir bien, pero junto con persecución. Así es. Pues de eso no se escapa uno. Así es. Y de todas maneras sabemos que hay que renunciarse a sí mismo para seguir a Jesús. Eso ya lo sabemos. No es fácil. Así es que no está tan fácil. Bueno, entonces estábamos viendo que hay un reino de Dios en el cielo y otro reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver ahora, vimos que hay un reino de Dios en el cielo, ahora vamos a ver que hay un reino de Dios en la tierra. Vamos a ver Mateo 4, 17, 23. Aquí en la tierra también está un reino de Dios. Mateo, ¿qué? Mateo 4, 17, 23. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Ahí está, el reino de los cielos está ahora cerca. ¿Por qué? Porque Él trae el reino de los cielos aquí a la tierra. Mateo 4, 17, 23. Jesucristo trae el reino de Dios, va a establecer su reino aquí en la tierra. Para eso vino. ¿Qué vino a predicar Jesús? En pocas palabras, en el reino de Dios. Eso fue lo que predica. Aquí se ve eso, ¿no? Eso dice, conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que en pocas palabras, ¿qué predicaba Jesús? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? La buena nueva, o sea, la buena noticia del reino de Dios que ya llegó a la tierra, porque eso estaba profetizado, que iba a venir el rey. Iba a venir el rey a gobernar la tierra de parte de Dios. El enviado por Dios, que quiere decir el ungido, o el Mesías, que es lo mismo. Mesías y ungido es lo mismo. El prometido también. Sí. Y eso es lo que estaba esperando todo el pueblo de Israel, todos los judíos, que viniera el Salvador. Que cuando llegó, pues muchos no creyeron, pero otros sí creyeron. Así es. Bueno. ¿Cuándo comenzó Jesús a predicar el reino de Dios? ¿Sí se acuerdan cuándo comenzó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo comenzó a predicar? Sí. ¿En qué año comenzó Jesús a predicar el reino de Dios? Cuando fue bautizado. Así es. ¿A qué edad fue? 33. No, 30. Ah, 30. A los 30. Aproximadamente, ¿no? También porque no se puede decir una cosa exacta, porque hay errores en la historia, pero la Biblia dice que cuando tenía 30 años comenzó a predicar. Lucas 3:23, ahí dice. Lucas 3:23. Y es importante nosotros conocer que predicaba, si Jesús predicaba el reino de Dios, necesitamos nosotros saber qué es el reino de Dios para predicar también el reino de Dios. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Ajá, así es. Cuando comenzó a predicar, ¿qué predicaba? El reino de Dios. ¿Qué es la buena nueva? O evangelio también es lo mismo. Evangelio, buena nueva es lo mismo. Buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Porque ya vino Jesús aquí a la tierra, el prometido por Dios. Es una buena noticia que haya llegado. ¿Sí? Porque los judíos estaban esperando, siempre estaban esperando que llegara. Llega, pues es una buena noticia. A nosotros no nos suena mucho eso, pero a ellos sí, porque y estaban esperando. No se sabe que por qué Dios escogió a los judíos. Bueno, puedo dar una idea yo, más o menos. No es que esto sea así. O sea, yo pienso esto. Cuando comenzó el mundo que creó Dios a Adán y Eva, se empezó a multiplicar la gente, ¿no? Okay, se empezó a multiplicar, desobedecieron a Dios. Tenían fe ellos cuando empezó la primera generación, tenían fe en Dios, creían en Dios, ya no lo veían,
porque pues cometieron el pecado. Entonces eso separó al hombre de Dios. Entonces ya no lo veían, pero ahora tenían que vivir con fe. O sea, porque quisieron conocer el mal, ok, pues el mal es ya no ver a Dios. Entonces ya no ven a Dios. Ese es el mal. Entonces ahora tienen que caminar en fe. Pero como la fe no es fácil, muchos no van a seguir la fe. Algunos sí, otros no. Entonces unos se van a retirar de la fe, como hasta la fecha todavía. Se retiran de la fe y empiezan a creer en cosas raras. Después, con el tiempo, se perdió lo que es Dios, de dónde venían, se pierden. Entonces no saben ni dónde están, quiénes son, empiezan a creer que el sol es Dios, que la luna también, que las estrellas también. O sea, empiezan a buscar algo espiritual, porque el hombre así es. El hombre, por ejemplo, una persona que no cree en Dios va con los brujos, anda buscando otra cosa porque no sabe. No cree en Dios, pero sí anda con brujas, anda con otras cosas. Todavía sucede eso. Entonces, el ser humano está hecho para creer en algo. Para creer en Dios, así es, porque de allá venimos. Así es. Y si no crees en Dios, claro que tienes que creer en algo. Claro. Lo suple otra cosa. El fútbol, algo que te apasione. Algo que lo apasione, así es. Y también en cosas espirituales también. Sí. Oye, ¿de dónde venimos? Pues no sé, vamos a preguntarle al gurú a ver dónde venimos. Los horóscopos. ¿Sí? No, y otros dicen, no, porque nosotros venimos de otros mundos, no sé qué, pues cada quien tiene sus ideas raras, ¿no? Así es. Entonces va caminando la humanidad, se van retirando de Dios, ¿okay? Unos siguen la fe con esfuerzo. Tenemos a Noé, por ejemplo, ¿ok? Entonces, como todo la raza humana se pierde, se dispersa, ya nadie tiene fe en Dios, andan buscando ídolos, sustituciones de Dios, porque perdieron la fe, están extraviados. Entonces Dios, a los que vienen conservando la fe, la poca gente que viene conservando la fe, que también tiene ya mezclas de idolatría, de que también buscan otros dioses. Entonces Dios viene y se le presenta a un hombre para hacer un pacto con él, una alianza. Este hombre se llama Abraham. Dios lo escoge para hablarle y decirle que de él va a salir su pueblo. A eso se le llama el pueblo escogido por Dios. Y de la raza de Abraham, entonces salen todos los judíos. Nosotros no somos judíos, por lo tanto, nosotros estamos fuera por decirlo así, de ser pueblo de Dios. Que después el apóstol San Pablo nos habla que nosotros entramos a formar parte del pueblo de Dios porque Dios quiso así, reveló su plan de que al final de los tiempos, cuando digo final de los tiempos no se quiere decir que el fin del mundo, sino final de los tiempos se le dice cuando llega Jesucristo. A partir de la llegada de Jesucristo a la tierra se le llama en la Biblia fin de los tiempos. Aunque también a veces se entiende como el final del mundo, pero en este caso no. Entonces, Dios le habla a Abraham y le dice que de él van a ser su pueblo. Y así es como nace de la descendencia de Abraham, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, le dice Dios. Esa es la promesa de él cuando hace el pacto con Abraham. Entonces, de ahí viene ese pueblo escogido por Dios, de ahí nace. Los demás pueblos pues se perdieron la fe, andan
con la idolatría, buscando dioses por allá. Entonces, pues, de ese pueblo de Abraham, que van a ser de Abraham, va a venir el Salvador, o sea, Jesús, al mundo. Decía, nosotros pues entramos a formar parte del pueblo de Dios, porque es el plan de Dios, que al final de los tiempos se unieran los dos pueblos, el pueblo judío y los no judíos. Así es como está, como viene todo. Entonces, Noé... ¿Y por qué se tiene que esforzar tanto uno? Eso viene del pecado de Adán y Eva, pues, viene descendencia de eso, o sea, es por lo que dice la Biblia, la concupiscencia de la carne. Se aleja uno de Dios, o sea, ya experimenta uno el mal, porque así dice Dios, si comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, te vas a morir. ¿Qué es morir? El mal. Okay. Entonces, y luego, ¿qué le pasa cuando ya acaba de cometer el pecado a Eva? Dice, estoy desnudo y me dio miedo. No tenía miedo, ahora ya todo ser humano tenemos miedo. Todo ser humano tenemos miedo. Así es, entonces ya tenemos miedo. Antes no teníamos miedo, ahora ya tenemos miedo. Es otro mal, el miedo, que no se despega de nosotros. Que lo podemos controlar, sí. ¿Y usted tiene miedo a la muerte? Yo creo que todos tenemos. Yo pienso que todos tenemos, ¿no? Pero eso se quita con la fe. Menos escala, ¿no? Las personas que no tienen fe. Así, no, es que eso se quita con la fe. Mientras más fe tengamos, mejor. Es mejor. Hoy me preguntaban a mí. Porque sabes el reino de Dios y ya sabes a dónde. Así es. Hoy me preguntaba una persona, estábamos platicando, ¿no? Porque acababa de morir un señor ahora, que yo conocí, que vivió mucho del templo, ¿no? Y entonces me dijo, no, dice, pues ya partió. Dice, no, pues le dije yo, pues es que ya las personas que estamos grandes nos falta poquito. No digas eso, dijo, algo así me dijo, ¿no? No, dije, pues es que es la realidad, y viéndolo con fe, ya falta poco para que yo vea a Jesús. Qué maravilloso que voy a ver a Jesús. Yo no sé dónde lo aprendí, pero también me he fijado que pongo este ejemplo. Lo que no quiere uno es sufrir, esa es la cosa. Las personas que no tienen Dios en su corazón o en su fe, les da pánico. Sí. Entonces les pongo este ejemplo. ¿Has visto morir un perrito? Un perrito, aunque esté sangrando, nunca está ahí. No está descansando. Y la persona que no cree en Dios está mucho miedo, mucho temor, porque no conoce lo que viene. Así es, no conocemos lo espiritual, no se conoce, eso es por fe. Así es, por fe. Por eso mientras más fe tenga uno, mejor, así es. Eso es bueno ejercitar. Y es bueno tener mucha fe, entonces por eso hay que pedir a Dios que nos aumente la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Sí, hay que tener más, tenemos que cultivar. ¿Y cómo se cultiva la fe? ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, practicándola, yendo a misa, recibiendo la comunión. Así es. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Escuchando la palabra. Pues eso nos alimenta la fe, tener más fe. Así es. ¿Por qué dice Dios, el que no coma mi carne no entrará en el reino de Dios? Ese es un mandamiento de Jesús, es una orden que Él dio, porque pues Él viene a dar su vida por nosotros. La vida, perdió la vida Adán y Eva. Perdió la vida Adán y Eva en el paraíso, la perdió. Ahora Jesús viene y da su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida. Así es. ¿Y cómo la tenemos cuando tenemos vida? Por Él dijo, comiendo su cuerpo y su sangre, tenemos vida. Vida eterna ya la tenemos. Sí, si comemos su cuerpo y su sangre tenemos vida eterna. Pero puede uno preguntarse, pero pues si yo todavía no me muero, ¿cómo está eso? Sí, pero hay otro tipo de muerte que podemos llamarle así, muerte espiritual.
Muerte espiritual. Es decir, no tenemos en nosotros vida, la vida de Dios. Hay personas que viven así ahora. Entonces estamos muertos. Por eso dije, Jesús deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. ¿No que hay personas que viven así sin Sí, su alma está muerta? Pues sí, hay muchos muertos que, con vida. Sí. Muertos en vida. Por eso tenemos que conservar nosotros lo que dice Jesús para estar vivos. Dice Jesucristo en su palabra. Es ahí el resultado que una persona puede hacer. Cuando ya tienes muerto tu alma, eso me lo dijo un maestro de la secundaria, que los jóvenes les falta el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, porque estos jóvenes no les interesa ni el alma ni la vida, así pues, por eso hay tanta muerte, porque ya no me cuesta nada matar a una persona. Es que cada vez se pone peor el asunto aquí en la vida. ¿Y por qué? Pues porque se abandona a Dios. Así es. Ok, pues vamos a volver al tema. Entonces estamos hablando del reino de Dios, que fue lo que trajo Jesucristo aquí al mundo y que manda a sus apóstoles a predicar el reino de Dios también. Tú ve a predicar el reino de Dios, le dijo a uno, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, el reino de Dios que trajo Jesucristo aquí a la tierra llegó, Jesucristo lo trajo. Empieza a predicar el año 30 aproximadamente, y dice: el reino de los cielos está cercado. Y en otra parte dice: el reino de Dios ya está en medio de ustedes. ¿Se acuerdan de esa parte? Porque ya está en medio de nosotros, el reino ya está en medio de nosotros. Vamos a ver Mateo 11:12. ¿Qué dice? Mateo 11:12. ¿Hay alguna duda ahí o vamos bien? Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Ajá. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Así es. Entonces, el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Aquí, así lo dice la Biblia en esta parte. ¿Cómo dice otra vez? A ver, ¿cómo? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Así es, o sea que el reino de Dios tiene uno que conquistarlo. ¿Sí? ¿Cómo se conquista el reino de Dios? Como dijo Jesús: renúnciate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo se conquista el reino de Dios? Bautizándose, así lo dice en otra parte. ¿Y qué mandó Jesús a eso? A bautizar. Para poder entrar a la iglesia, a formar parte de la iglesia, hay que bautizarse. Para poder entrar al reino de los cielos, hay que bautizarse, porque es lo mismo iglesia que el reino de los cielos. Es lo mismo. Así es. Jesucristo que vino aquí. Vamos a la iglesia, al templo, estamos en el reino de los cielos. No, ya estamos, cuando nos bautizamos, entramos a formar parte del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra, cuando nos bautizan. Que no vivamos algunos así, bueno, eso es otra cosa. Que no vivamos como hijos del reino de Dios, otra cosa, pero tenemos el sello que pertenecemos al reino de Dios. Ya está, ya tenemos esa marca en nosotros. Somos. Pero no, aunque la tengas, no vas a poder. Si no se esfuerza uno a vivir como ciudadano del reino de los cielos, al último se puede perder. Así es. Aunque sea bautizado, así es, se puede perder. Así es. Pero tampoco puede uno decir de una persona que nunca vivió así, que se condenó, porque eso es un juicio. Y Dios no quiere que hagamos juicios, o sea, que no juzguemos en ese aspecto, ¿no? Es decir, te vas a ir al infierno por eso. No, es que eso no es cosa nuestra, porque el que juzga es Dios, no nosotros. Pero ¿cómo entonces decirle a los hijos? ¿Cómo? Esfuérzate para que... Pues hay que evangelizarlos, como dice aquí, hay que conquistar el reino de Dios. Hay que conquistarlo. No capté.
No, es que muchos jóvenes se pueden confundir así. No me juzgues. Ajá, bueno. No me digas. No te estoy juzgando. Ni Jesucristo vino a juzgar. Sabe ahorita no saben los significados de las palabras. Por eso nosotros les explicamos. No te estoy juzgando porque ni Jesucristo vino a juzgar. Él dijo, yo no he venido a juzgarlos, yo no vino a salvarlos. Pues no, pero llega el momento en que va a venir el juicio. Entonces cuando uno habla de Dios y está predicando, no está uno juzgando, está predicando el mandato que dijo Jesús. No sé si eso responde. ¿Sí? Porque de hecho nosotros tenemos que juzgar para corregir a nuestros hijos. Claro, tenemos que hacer juicio, por hoy estás portándote mal, no debes portarte así. ¿Okay? Lo correcto es esto, pero no. Cuando dice eso Jesús, no juzgues, sino quiere decir esto, que no diga uno a la persona, te vas a ir al infierno. O como escuché una vez que una persona dijo, no, fíjate que una persona dijo ahí en misa, que la persona se había suicidado y que por lo tanto no estaba en el reino de Dios. Pues está mal, porque contigo no debe decir eso. ¿Cómo sabe? O sea, eso no debe decirse, porque solamente Dios es el que... Solamente Dios es el juez y el que dictamina a dónde nos vamos a ir. Así es. Bueno, entonces estamos viendo eso, ¿no? Que hay un reino de Dios en el cielo, donde está Dios, y hay otro reino de los cielos en la tierra, y también está Dios, que lo trajo Jesucristo. ¿Verdad que sí? Y para poder entrar ya, pues hay que esforzarse. En Mateo 16:24, vamos a ver qué dice. Hay que recordar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdan de eso, verdad? Okay. Entonces, en el reino de los hijos de aquí en la tierra, el que manda es Jesús, porque Él es el Rey. ¿En dónde dice Dios el Rey? El Apocalipsis dice así, es Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y esa Apocalipsis? Apocalipsis no lo tengo aquí en la mano, pero lo vemos aquí en el internet, luego aquí se ve. 1 Timoteo 6:15, ahí dice. Bueno, gracias. Entonces Jesucristo es el Rey, Él es el que manda, Él es el que trajo su reino aquí en la tierra y Él es el que manda. Y ahí mismo Jesús dice así, Él nos manda esto, que lo sigamos, los que queramos seguirlo, y dice que pues no está fácil, en Mateo 16:24. Aquí está. A ver qué dice. Dice, nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. Sí. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ajá. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Así es. Mateo 6:24. 16:24. Bueno. 6:24. Ahora bien, el reino que trajo Jesucristo aquí a la tierra es un reino transitorio. Es decir, este reino se va a pasar al reino de los cielos. Así es. O sea, no es un reino definitivo aquí en la tierra, sino todos tenemos que entrar al reino de los cielos aquí en la tierra para poder entrar al reino de los cielos allá, en el cielo. Así es. O sea, ¿cómo llevar esa línea de lo que dice que no sea mi Dios el dinero? Okay. Porque o sea, yo soy padre de familia. Sí. ¿Cómo llevar esa línea de a veces allá afuera te caes y te enganchas y trabajo, generar ingresos? Bueno, yo creo que eso se puede discernir fácil en cierto modo, ¿no? O sea, lo que Dios quiere aquí es que no tengamos en primer lugar eso en nuestra vida. Y eso ya lo vimos nosotros con las 4 cosas que hay que hacer la persona para ser feliz. Hay que dedicar tiempo para lo espiritual, no nada más para estar ganando dinero. Así es. O sea que quiere decir que no hay que trabajar, sí. Quiere decir que no hay que anhelar tener, sí hay que tener, pero no depositar el corazón allá. Hay que darle tiempo para Dios y punto.
No sé si me expliqué ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces el reino de los cielos aquí en la tierra no es un reino definitivo. Vamos a ver aquí Mateo 13, 47, 51. ¿Qué dice Jesús sobre el reino de Dios? Mateo 13, 41, 51. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Ajá. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. Ajá. Y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más llanto. Desde el 47. ¿Del 47? Desde el 47 al 51. Perdón. Ajá. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una Ok, vez que se acuérdense, hace normal. reino de los cielos aquí en la tierra. Ajá. No está hablando de allá, sino de aquí. Dice una figura. Sí, o sea, ajá. Él trajo su reino. ¿Cómo es ese reino? Le preguntamos nosotros, ¿cómo es ese reino, Jesús? Él nos va a explicar cómo. Ese reino que trajo a la tierra. Es decir, cómo estamos a verlo. ¿Cómo es? Una red que se ha echado al mar. Ajá. Y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Ajá. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Ajá. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Ajá, bueno. Entonces, ya entendimos esa parábola, ¿no? Que es una red, o sea, Jesús lanza su red, agarra muchos peces, la iglesia bautiza y agarra muchos peces, ¿no? Pero al final de los tiempos, ¿cómo van a hacer esos peces? ¿Son peces buenos o no? Van a escoger los que sirven y los que no sirven los van a tirar. Así es. Entonces es un reino transitorio aquí, que trajo Jesús, que tenemos que entrar para después entrar al otro y conservarnos en el reino bien. O sea, caminando correctamente, luchando esforzándose por ser mejor cada día. Así es. Y yo creo que estamos en la lucha, ¿verdad que sí? Sí. Estamos luchando. Así es. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí o no? Sí. El objetivo de esto es este. El objetivo de este tema es esto. Que sepamos bien, que Jesucristo trajo el reino de los cielos aquí a la tierra, ¿verdad? Y que eso predicaba. Y que eso mandó a los apóstoles a predicar el reino de Dios. Así es. Entonces, nosotros queremos predicar, ok, ¿qué vamos a predicar? Lo mismo que Jesús, el reino de Dios. Entonces tenemos que saber qué es el reino de Dios bien para poder predicarlo. Si no, no podemos saber. ¿Sí? Ok, ahora, allá diciéndolo de una manera así concisa, ¿qué es el reino de Dios? Es la iglesia. Okay, es la iglesia que Cristo fundó. Sí, y eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a dejar esta cita ahí, y ahí están los números donde dice que la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué es el reino de Dios? Porque ¿cómo entramos al reino de Dios? Bautizándonos. Así lo dice Juan en el capítulo 3, versículo creo que 10. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 5. Dice, Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, no se puede entrar. Entonces, ¿cómo entramos al reino de Dios? Bautizándonos del agua y del espíritu. Porque no se puede entrar de otro modo. Ese es la entrada al reino de los cielos que trajo Jesús, bautizándonos. Nadie puede entrar al reino si no nace primero de arriba, del agua y del espíritu, por el bautismo. Así es. Eso lo dice pues el apóstol Juan. Así que entonces la iglesia es el reino de Dios, porque así es como se entra a formar parte de la iglesia. Pero también los cristianos bautizan. Sí, así es, pero hay que recordar una cosa, que ellos son nuestros hermanos separados, porque tienen ciertas cosas también buenas, ¿verdad? Y si se hace el bautismo como está dicho la iglesia, que se haga así, es válido.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? No por eso quiere decir que sean la iglesia de Jesús, no, eso es otra cosa, no son la iglesia de Cristo ellos. Okay. Ese es otro tema que también que hay que ver qué es la iglesia, y también ahí hay todo completo sobre la iglesia, porque tenemos que tener nosotros una convicción firme. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos? Porque a veces se dice así, es lo mismo, acá hablan de Dios, acá también, no es lo mismo, y a veces hasta se exagera, ciertos sacerdotes, no pocos, pero a veces también dicen así, es lo mismo, ¿cómo va a ser lo mismo? Me gustaría también si nos alimenta un poco lo que dice Dios, lo que dice Jesucristo, cuando dijo Jesucristo, yo los preparé en la habitación en el cielo. Sí. Me gustaría que nos alimente más eso. Bueno, yo sé que no va a ser como aquí la tierra, ¿eh? Bueno, es que eso en cierto modo no se sabe, o sea, ¿cómo va a ser? Pues no sé, o sea, lo que sí podemos saber es que es un lugar espiritual el cielo. Así es. Así lo dijo como para que lo entendiéramos, perdón. Sí. Sabemos nosotros que allá donde vamos a estar junto a Él, así lo dice el apóstol San Pablo. Yo quisiera estar con Jesús, con Cristo. Y luego dice en otra parte de la Biblia, dice que vamos a ser semejantes a Dios, porque lo vamos a ver tal cual es. O sea, es algo grande eso, es bonito eso. Plena, y que es una felicidad muy plena. Sí, así es. Así dice el apóstol San Pablo. Dice, vamos a ser semejantes a Él. No dice el apóstol Juan, porque lo veremos tal como es. Sí. O sea, se va a acabar la limitación. Aquí tenemos una limitación de conocimiento, ¿verdad que sí? Ahí ya no. Entonces no vamos a parecer a Dios. No es que vamos a ser Dios, no. Vamos a ser semejantes a Dios. Así es. Bueno, entonces, no sé si contesté algo de lo. Eso me parece que está en la carta del apóstol Juan. A eso buscar bien esa parte de la Biblia. El apóstol Juan, vamos a ver, es 1 Juan 3:2. Dice la Biblia así, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Que va a ser bonito. Y luego acuérdense otra vez que el apóstol San Pablo también dice en 1 Corintios 13:10, si no me equivoco, también dice que nosotros, que cuando llegue lo perfecto, va a terminar cuando llegue lo perfecto, va a desaparecer lo imperfecto. Así es. Pues mientras estamos aquí, es lo imperfecto. Llegue el momento y va a ser lo perfecto. Ahora vemos como un espejo, dice. No me acuerdo si es 1 Corintios 13:10, vamos a ver si es cierto. Eso lo leen mucho en los matrimonios, ¿verdad? Se lectura. ¿Cómo? En los matrimonios. Sí, porque habla del amor, pero pero ahorita lo que yo quiero recalcar es en esto. Después de ser cara a cara, ¿no? Ándale, exactamente. Es 1 Corintios 13:12. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Conocemos en parte, tenemos limitación. Tenemos una limitación aquí, eso va a desaparecer. La limitación. Podríamos decir una cosa que no dice la Biblia, pero que podríamos decir esto, ¿no? Quiero ir a la luna, sí, se va a la luna. ¿Quieres ir al sol? Va, luna al sol, ya está. No tenemos limitación, se acabó. O sea, no que diga eso la Biblia, pero se imaginan algo así.
¿Cuál es el que digo que vamos a ser semejantes a Dios? ¿Cuál es 1 Juan 3:2 me parece. 1 Juan 3, ¿o cuál le dije? No me acuerdo. en el teléfono, ¿no? Así, ¿verdad? Busqué. 1 Juan 3:2, sí. 3:12. 3:2. Primera carta del apóstol Juan. No es el Evangelio, es la carta. 1 Juan 3:2. 3:2, ahí dice eso. Seremos semejantes a Él porque veremos tal cual es. Es algo bonito, ¿no? Ya está al final casi. ¿Cómo se diría? Primera de Juan 3:2. Ajá. Entonces estamos viendo eso del reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se entra al reino de Dios? Por el bautismo. ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Que hay trigo y cizaña en el reino de Dios. Dentro de la iglesia hay trigo bueno y trigo malo. O sea, trigo y cizaña, perdón. Así es. Y que Dios no quiere que se arranque, que no. Hay que dejarlo crecer hasta el final de los tiempos, como dice la parábola. Ahora vamos a ver ya lo último porque ya es tarde. En Juan 18:36. No, vamos a ver otra cosa. Mateo 13:10-15. Para aclarar esta cosa que dijo Jesús aquí sobre el reino de Dios. Mateo 13:10-15. ¿Se fija que siempre está larguito el tema? Sí. Pero hay que entenderlo a fondo porque eso nos va a hacer bien. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: Ajá. ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Hasta ahí. Ahí dice Jesús que a los apóstoles se les concede conocer qué es el reino de Dios, o sea, cuáles son los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Dice, caray, entonces quiere decir que Jesús no quiere que los demás entiendan. No, vamos a darle más adelante y está claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué más dice? ¿Dale? Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Ajá. ¿Qué Por más? eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. ¿Qué más? En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Hasta ahí. ¿Es un pueblo de qué? Conciencia endurecida. Es que Dios sí quiere que entiendan, pero ¿qué pasa ahí? Es un pueblo de conciencia endurecida. No quieren escuchar. ¿Qué más dice? Sus oídos no saben escuchar. No quieren escuchar. Así es. ¿Qué más? Sus ojos están cerrados. Así es. Cierran ellos, pero no es cosa que Dios no quiera, es que ellos no quieren. ¿Y por qué los discípulos sí? Porque son discípulos. ¿Quieres conocer qué es el reino de Dios? Hay que ser discípulos de Cristo para conocerlo. Entonces por eso a ellos se les concede. ¿Por qué? Porque son discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El que está aprendiendo del maestro. Así que si van a conocer ellos el reino de Dios, los misterios del reino de los cielos. Pero ellos no, ¿por qué? Porque se cierran. No porque no quiera Dios mostrarles cuál es su reino. Ellos son los que se cierran. No sé si te cosa. Yo sí, pero porque dice que los que tienen, ¿qué dicen? Los que se les quitará y los que no tienen. Al que tiene se le dará más. Ajá. Y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. O sea, el que no tiene, pues siempre tiene algo, porque dice le va a quitar lo que tiene. Entonces siempre tiene algo. ¿Qué es lo que tiene? Pues los judíos que tenían algo, sí. Se le va a quitar eso porque no tienen. O sea, ¿qué tenían los judíos? Los judíos tenían lo espiritual del Antiguo Testamento. A eso vino
vinieron los profetas. O sea, los profetas hablaron de Dios y tenían una cosa espiritual muy buena, pero eso tenían. Cuando viene Jesús, no lo aceptan. Pues lo que tiene se les va a quitar. Y se les quitó, por eso no conocen a Jesús. No entraron al reino de los cielos. Todavía no han entrado porque no se bautizan, no conocen, no quieren conocer a Jesús, no lo aceptan. Ellos, todavía los judíos no lo aceptan. Dicen que es un impostor. Otros dicen que es un profeta, pero que no es Dios. Así es. Los judíos ortodoxos, los que vienen porque hay que acordarnos que muchísimos judíos son católicos. Así. Vamos a hacer nuestra oración final y terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, porque tú has estado aquí con nosotros. Siempre estás con nosotros, pero de una manera especial cuando escuchamos tu palabra y que aprendemos de ti. Acompáñanos siempre, Jesús. Donde quiera que estemos, necesitamos tu compañía.